en el Salón Pedro Caro de la Biblioteca Municipal, a cada uno de ustedes para tener el honor, yo creo que a veces no tengo ni la voz, ni la honra de poder anticipar en la palabra a tan ilustre expositor como el arquitecto Melvin Hoyos, que nos acompaña esta tarde. Para iniciar un ciclo de conferencias que vamos a tener en el mes de octubre, comenzando con lo que ustedes ven en pantalla: los verdaderos antecedentes de la Revolución de Octubre, correspondientes a este evento, sobre la mirada del éxito español. Para esto, quien nos va a dirigir estas palabras no requiere mayor presentación, todos ustedes le conocen, y yo quisiera más bien darle la más calurosa bienvenida al arquitecto Melvin Hoyos, histórico, jefe, líder, director del área cultural y de la Biblioteca Municipal, también responsable igualmente del programa editorial que hasta ahora sigue manteniendo la Biblioteca Municipal. Bienvenido, Melvin, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar presente en esta charla. Es importante decir como antecedente de que en los últimos 25 años se han hecho tantos descubrimientos con respecto al tema de la independencia de Guayaquil, que lo que hoy sabemos es muy distinto a lo que supieron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Por qué? Partamos de un hallazgo. En el año 2010, y buscando información en España, Enrique Muñoz Larrea, ilustre bibliotecario de la Academia Nacional de Historia, encontró en el Archivo Militar de Segovia un documento. Él no estaba buscando sino información que estuviese vinculada con el bicentenario del 10 de agosto de 1809. Pero encontró en el Archivo Militar de Segovia un documento que era nada más ni nada menos que un consejo de guerra a un soldado de apellido Salgado, que había estado con los rebeldes, es decir, con los que se complotaron y estuvieron a favor de la emancipación octubril. Español, ojo, que esto es interesante, era español y estuvo a favor de la revolución. Tenía un testigo de descargo, se llamaba Francisco Martínez de Campos. Ese consejo de guerra cambió la historia. Ustedes recordarán, para quienes han investigado o leído sobre la Revolución de Octubre, que se dice que fue una revolución incruenta y que esa revolución fue efectivamente incruenta porque solamente hubo un muerto. Joaquín Magallanes, el ilustre coronel que manejaba el escuadrón de caballería Daule. Bueno, ese documento que se encontró en el Archivo Militar de Segovia nos habla de 35 muertos. Y tiene un sentido pero aplastante. Pero no me quiero adelantar, solamente quiero hacer referencia a documentos como ese, que tienen la información que viene desde el lado español. La información que viene desde el lado español sobre la Revolución de Octubre. A esto le vamos a sumar algo que nunca se ha tomado en cuenta tampoco, que es el archivo de Lord Cochrane. El archivo de Lord Cochrane fue aliado de San Martín en la independencia del Cono Sur y tenía una característica muy especial: él no cobraba por sus servicios. Un marino excepcional, con hombres que eran peligrosísimos, los hombres de Cochrane. Él le dijo un día a San Martín: yo no cobro porque yo, puerto que independizo, entro a saco. Lo saqueaba, se cobraba. Él se cobraba entrando a saco. Robaba todo lo que podía robar si ya estaba pagado.
Entonces era peligroso que te independizara Lord Cochrane. Otra información interesantísima es que él tenía decidido independizar Guayaquil el 30 de octubre, el día de su cumpleaños. Otro dato poco conocido, muy poco conocido, pero está en las memorias de Cochrane. Independiente de estos dos datos sumamente interesantes, que vuelvo a repetir, no conocieron ni nuestros padres ni nuestros abuelos, está algo que francamente me parece mentira que se le haya escapado a Julio Estrada de Casa cuando escribió su obra La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito. Yo ayudé a Estrada a hacer esa investigación. Yo era el asistente de él cuando se hizo esa investigación. Y sin embargo, de lo cual, don Julio no investigó sobre algo que ya existía y estaba aquí en el Perú. Los peruanos habían publicado en el año de 1974, para el sesquicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho, nada más ni nada menos que 92 tomos de la recopilación de documentos sobre la independencia del Perú. Pero recuerden que Guayaquil dependía en lo administrativo al Virreinato de Santa Fe, Bogotá, pero dependía en lo militar al Virreinato de Lima. Y esto era desde 1810. Y si dependía en lo militar al Virreinato de Lima, ¿ustedes tienen una idea de la cantidad de documentos que hay de Guayaquil en el archivo de Lima? En estos 92 tomos a los que hago referencia hay 37 con datos sobre Guayaquil. Y de 37 con datos sobre Guayaquil, de la independencia de Guayaquil. Y entonces nos preguntamos, todo lo que sabemos nosotros de Guayaquil, ¿en dónde está? Todo lo que se estudió, todo lo que se publicó, todo lo que se investigó, todo lo que Destruje publicó en las primeras décadas del siglo XX, ¿de dónde salía? Básicamente de unas memorias que en el año 1863 publicó Villamil. Pero en el año 1863, que la publicó en Lima, ya Villamil estaba viejísimo, pues. ¿Quién se habrá acordado? Se habrá acordado muy poco. Esa recopilación de la información de Villamil, de esa información sobre la Revolución de Octubre, salió en un folletito en donde él habla sobre su memoria, sobre lo que él recuerda de la Revolución de Octubre. Eso lo toma Roca y Fajardo, porque hay 3 documentos en los que se sustenta todo lo que los investigadores han escrito sobre la independencia de Guayaquil. 3. Lo escrito por Villamil, lo escrito por Emilio Roca y lo escrito por Fajardo. 3. Pero lo escrito por Roca y Fajardo está sustentado en lo de Villamil. O sea, prácticamente repiten lo mismo y suman una que otra tontería. Pero lo de Cochrane no está. Lo que se encontró en el archivo militar de Segovia, el enfoque español sobre la Revolución de Octubre, mejor. Lo que está en la recopilación de documentos por la historia, para la historia de la independencia del Perú, olvídense, eso no está en ningún lado. Pero a eso, si nosotros le sumamos la información que nos dejen sus memorias, el virrey del Perú, Manuel Joaquín de la Pezuela, que es el que pierde la audiencia de Quito, que es a quien se le llevan el Perú en las batallas de Junín y Ayacucho. A Manuel Joaquín de la Pezuela lo meten preso en España. A este virrey lo guardan en la jaula. Lo meten preso y saca sus memorias disque para justificar lo que pasó. Y en las memorias de la Pezuela hay cosas que ni se imaginan con respecto a la Revolución de Octubre. Con este antecedente, entremos en materia para que ustedes vean que mucho de lo que vamos a escuchar no se escuchaba antes.
Y si se ha escuchado antes, porque ya en algún momento di esta charla. Y esto de aquí es así. Resulta de que para entender un poco los antecedentes de la Revolución de Octubre, tenemos que obligadamente irnos atrás cuando se convierte este territorio de la costa ecuatoriana, con excepción de Esmeraldas, se convierte en gobernación. Esto se convierte en gobernación en 1763 y el primer gobernador fue José Enrique de Zelaya. ¿Zelaya qué hace? Una de las cosas interesantes que hace Zelaya es organizar las milicias urbanas. ¿Qué es una milicia urbana? La milicia urbana era una suerte de policía que se requería tener organizado para momentos especiales, por ejemplo, de invasión pirática o de intentos, como ya venían habiendo intentos de revoluciones, intentos de revolución. Entonces estas milicias las dividió Zelaya en dos partes. Las milicias de blancos, que estaba conformada por los criollos que tenían más de español que de nativo, y las milicias de pardos, que estaban conformados con los indígenas y los negros. 560 aproximadamente miembros cada tipo de milicia. 560 miembros. Teóricamente, esa es la cantidad que debieron de tener las milicias urbanas. Teóricamente. Ya van a ver por qué digo teóricamente. Porque al final fueron muchos menos. En esta época, Guayaquil es un emporio de riqueza. Es un emporio de riqueza. Produce café, salsa parrilla, madera fina, produce cacao, vende a Chile, vende a México, manda a España. Tiene como principal producto, por supuesto, el cacao, pero comienza, de acuerdo a lo que María Luisa Laviana Cuetos, que está de secretaria del Archivo de Indias, dice en sus estudios, es la época en que comienzan a aparecer ya problemas importantes para poder exportar nosotros nuestros productos. Comienzan a hacerse más complicadas las cosas y esta ley de libertad de transacción de productos y de riqueza natural de la colonia española acá en América es letra muerta. El tiempo pasa, Napoleón se toma Europa, pone al hermano José de rey de España y las reformas borbónicas que se vienen son terribles. Van a ser terribles para América y obviamente pues Guayaquil es parte de América, va a ser terrible para Guayaquil. Esa ley, decía Guillermo Arosemena alguna vez, esa ley de libertad de comercio era un mamotreto, no se cumplía absolutamente nada. Era tan terrible que nadie de afuera podía comercializar en los puertos de la colonia española, ninguna potencia exterior. Y si los naturales de América querían comprar en España productos para traer a su tierra, los costos superaban 4 y 5 veces. 4 y 5 veces el costo del producto si se quedaba allá. Es decir, no solo no se podía exportar, no se podía importar, no se podía importar. Si a esto ustedes le suman la cantidad de problemas que existían para que pudiera el criollo tener un cargo público, no había dinero que comprase el cargo público por el criollo. El criollo nacido en América, español nacido en América, solo podía ser un español nacido en España el que pudiera tener cargo público. Esta
esta situación se hace cada vez más dura, más antipática. Se comienza a sentir en Guayaquil el problema cada vez más pesado. Y hay unos hombres, tres particularmente, tres. Los tres están en la comuna de los próceres parados. Cada uno tiene su propia historia dentro de estos antecedentes. Y me refiero de esos tres, hay cuatro parados en la columna de los próceres. De esos cuatro, tres tienen un antecedente directo con lo que va a pasar después en Guayaquil. El primero va a ser Villamil. Villamil está nacido en Luciana. Villamil ha vivido, entendido todos los resultados de la Revolución Francesa, conoce de lo que dice Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Es un hombre con ideas libertarias que se mete en un sinnúmero de problemas y que casi cae preso, y si no fuera porque era muy amigo de quien hace que lo apresen, hubiera muerto. Villamil, cuando llega a Guayaquil, él viene prácticamente fugado de New Orleans. Y cuando llega aquí, se enamora de Ana Garaycoa, se casa con Ana Garaycoa y está casándose nada más, nada menos que con una miembro de una familia que se caracterizó por sus ideas revolucionarias y libertarias. La hermana Manuela se casa con un cubano que terminan matándolo en la rebelión en Quito, y es el papá de Don Calderón. Los Garaycoa van a tener una muy larga historia como parte del proceso emancipador de nuestra tierra. El único que no es así es el mayor, que es cura, Monseñor Francisco Javier de Garaycoa y Yacuno, que es el primer arzobispo que tuvo Guayaquil, tío de Don Calderón. Pero entonces, Villamil, cuando llega acá en el año 1814, Villamil está también entre las personas que comienzan a hablar y comienzan a conversar con todas las familias conocidas de la ciudad para ver qué se puede hacer para obtener la libertad. Hay que recordar de que la situación en tiempos de Bonaparte llegó a ser incluso mejor que la situación que se comienza a vivir después de que llega nuevamente al trono Fernando VII. Las Cortes de Cádiz, a donde va José Mejía Lequerica, a donde va José Joaquín de Olmedo, son para producir una constitución muy justa. Una constitución de Cádiz y del año 1812 es una constitución de primera. Si esa constitución se hubiera mantenido con Fernando VII como es debido y lo hubieran practicado, yo creo que incluso los procesos emancipadores de muchos de nuestros países se hubieran retardado bastante. Pero Fernando VII llega con la sangre en el ojo de nuevo a la corona en 1816 y se arma la de San Quintín, porque comienza a perseguir a todos los que estuvieron en Cádiz, incluido Olmedo, que no lo persigue a Mejía porque se le muere por allá. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Entre 1814 y 1816 se le une a Villamil otras dos personas que vienen con sus propias ideas libertarias y que vienen a contaminar con estas ideas libertarias a los guayaquileños. El primero es José de Antepara. ¿De dónde le nace a José de Antepara? José de Antepara se había ido a vivir a México, había hecho familia en México, pero él viaja a Europa y en Europa se contacta, se hace masón y se contacta con el gran líder de la logia que cambió la vida de Antepara. Me refiero a Miranda. Llega a ser el secretario de Miranda, llega a conocer a la perfección todas las ideas de Miranda, verdadero precursor de la independencia de América, no Bolívar, Miranda.
a quien traicionó Bolívar, entre paréntesis, y Antepara termina convenciéndose totalmente de cuál es el camino que tiene que seguir América. Antepara va a llegar acá entre 1815 y 1816 y va a ser otro de los elementos que va a continuar contaminando con esas ideas libertarias a los guayaquileños. Las reuniones en las casas de los guayaquileños son constantes, son permanentes. No piensen que la primera reunión para complotar en contra de la corona fue la del 1 de octubre, acá se llama. No. Entre 1814 y 1820 hay 6 largos años de largas reuniones en casas diversas. Pero aquí viene otro, pues. Otro que viene huyendo, desesperado, y viene decepcionado tremendamente de Fernando VII, a quien en su momento creyó que era la persona a quien había que dejarle el trono después de que José Bonaparte sale al caer Napoleón. Me refiero a Olmedo. Me refiero a Olmedo, que está llegando acá en 1816 huyendo de Cádiz y que viene también decidido a que esto tiene que cambiar. Pero hay algo que sucede poco tiempo después de que llega Olmedo. Poco tiempo después de que llega Olmedo, hay algo que pudo haber cambiado completamente la historia de Guayaquil y que pudo haber adelantado tremendamente la independencia de nuestra ciudad y la región de Clave. Es la llegada del almirante Brown. La llegada de Brown, quien venía hablando ya con San Martín, quien tenía bien claro de que había que eliminar el poder de España en estos territorios, tenía un fin: la emancipación de este puerto que era extremadamente estratégico. Y Brown viene con 3 naves, las otras 2 naves las viene capitaneando los hermanos de Brown. Pero estos se quedan afuera en el Golfo. Hubieran entrado las 3, otra hubiera sido la historia. Aquí se publicitó que era un pirata inglés el que llegaba, que era un pirata irlandés el que llegaba. Le metieron un cañón que da gusto y pelearon contra él 2 grandes guerreros. El uno era Villamil, y el otro era José de Calvo y Unzueta. ¿Quién era este señor? El papá de don Pedro Calvo Novoa, un gran militar que era protegido de don Jacinto de Bejarano, tío de Vicente Rocafuerte, el hermano de la mamá de Rocafuerte. Calvo y Unzueta y Villamil se bastaron para vencer a Brown. Apresan a Brown, lo traen a Brown y el gobernador lo condena a la horca. Villamil habla con Brown y se da cuenta que ha metido la pata hasta acá, porque la intención de Brown era otra, no era de venir a robar, pero busca la salida para no matar a Brown. Y Brown le dice: mis hermanos están en 2 naves más artilladas que la mía afuera. Entonces habla con el gobernador y le dice al gobernador de Guayaquil: hay que perdonarle la vida y hay que permitir que se vaya. Que se vaya con la gente de él que sobrevivió a la batalla, pero que se vaya. ¿Por qué? Porque los hermanos están en 2 naves artilladas afuera en el Golfo, y si no aparece él, esas 2 naves, esas, si nos atacan, esas sí entran a fuego a Guayaquil y la acaban. El gobernador lo escucha a Villamil y le perdona la vida a Brown. Pero a partir de esa época, en 1816, comienzan a darse, los 4 años que siguen,
comienzan a darse reuniones con mucho más intensidad en Guayaquil para conversar de cómo liberarse del yugo español. ¿Cómo liberarse? El batallón de milicias no sirvía de mucho, porque como yo les dije, teóricamente y de acuerdo a unos datos que dejó en su descripción de la provincia de Guayaquil el gran cartógrafo y geógrafo español Francisco de Requena, en el año 1874, él dice, teóricamente, el batallón de milicias urbanas, pero el del regimiento de blancos, tiene 569 hombres y el del regimiento de pardos debe tener la misma cantidad. Entonces estamos hablando que serían un poco más de 1100 hombres. Pero en la época en que Guayaquil se independiza, el batallón de milicias urbanas solo tiene 250 hombres. No había recursos para pagar, no se requería tanto efectivo militar propio, funcionaban como una policía realmente, pero no había tanta gente propia. Y si no había tanta gente propia, ¿cómo los guayaquileños podían hacerle frente a los cuarteles de españoles o del ejército español, que era el escuadrón de caballería Daule, que tenía 150 efectivos, la brigada de artillería, que tenía 250 efectivos, la compañía de lanchas cañoneras, que tenía 200 efectivos, y algo más que le suma el virrey Manuel Joaquín de la Pezuela, que es un batallón entero de 750 efectivos que él envía en septiembre del año 1820. ¿Cómo pueden vencer a esa cantidad enorme de gente si Guayaquil era una población, tenía una ciudad de 15.000 habitantes? Estamos hablando de que era más o menos el 10% de toda la gente que ve aquí eran solo efectivos militares del ejército realista. Era como que si hoy en día una ciudad de 3 millones de habitantes como Guayaquil le pongan en pie de guerra 300.000 hombres. Solo un loco se le ocurre tratar de enfrentarse a los 300.000 hombres, ¿no? Bueno, era lo mismo. Pero aquí viene un tema que ya lo vamos a hablar y por lo cual jugó a favor nuestro la suerte. ¿Qué sucede entonces, viendo estos antecedentes importantes, por cierto, antecedentes a tomar en cuenta para entender la Revolución de Octubre? ¿Qué sucede desde el lado del virreinato? ¿Cuáles son las metidas de pata del virrey que sirven como antecedente positivo para el éxito de la revolución? Comencemos con el gobernador que había en la época que estaba la Pezuela de virrey del Perú. En el año 1819 teníamos a un gobernador loco, apellido Mendiburu. Y digo que estaba loco porque solo a un loco se le puede ocurrir cogerle odio a sus propios soldados. Le tenía una bronca a sus soldados, Mendiburu, que cada vez que podía les hacía hacerse servicio especial. Un servicio especial los hacía que le den látigo a los que supuestamente habían violado la conducta militar que debían de tener. No les pagaba, aunque eso era muy común si era soldado nacido en América y no nacido en España, y era una odiosidad natural que tenía con los soldados. Se hizo odiar por su ejército, por sus brigadas, por la gente que conformaba los cuarteles afincados en Guayaquil de una manera impresionante. Un antecedente a tomar en cuenta de que los propios soldados realistas detestaban al gobernador de Guayaquil. Esto se entera la Pezuela. De esto se enteró la Pezuela. Y la Pezuela coge y cambia al gobernador y pone a un militar de carrera que se llamaba Pascual Vivero. Bueno, manda Pascual Vivero, agosto de 1820, bendito sea Dios que se van Mendiburu para los realistas. Pero la Pezuela, tonto,
de capirote, se le ocurre que no iba a afectar en nada el hecho de que le adeudaba 8 meses de sueldo a prácticamente todos los batallones que estaban bajo su mando. Pero no era a los españoles, eran solamente a los soldados que habían nacido en América. Los soldados que habían nacido en España, la oficialidad nacida en España, esos estaban bien pagados. A eso no les debía ni medio. Estos van a darse cuenta ustedes cómo juegan a favor, enormemente juega a favor de las ideas libertarias de los guayaquileños. No se sabía qué diablos hacer porque no teníamos una milicia que se pudiera enfrentar contra las fuerzas realistas. Sí, pero las fuerzas realistas les debían plata, pues. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las cosas, otro de los mitos que han llegado a nuestros oídos es que botan del batallón Numancia, Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi y lo mandan para Venezuela para que allá los cojan presos. ¿Ustedes creen que sabiendo Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi que si se van a Venezuela, los cogen presos, se van a ir bien mandados a Venezuela para meterse en la cárcel? Por Dios. Ese es uno de los errores tremendos que se encuentran en las memorias de Villamil. No es así. En la documentación que está en el Perú, cuentan de que había un malestar en el batallón Numancia tremendo porque no les pagaban a los americanos. Y los que más relajo armaron fueron Urdaneta, Febres Cordero y Letamendi porque no les habían pagado. Y antes de que los voten, ellos se fueron. Ellos se fueron. Casualmente llegan aquí en un bergantín de nombre Tíber en los primeros días de septiembre del año 1820. ¿Quiénes vienen en el Tíber, en el bergantín Tíber? En el bergantín Tíber vienen parte de la oficialidad de otro batallón que está mandando Manuel Joaquín de la Pezuela. Viene Gregorio Escobedo, viene Damián Nájera, viene Isidro Pavón y viene Hilario Álvarez, al que le llamaban el cacique porque entre su gente, que todos eran de Cusco, solo se hablaban en quichua. Y vienen conversando de qué creen. De que no les habían pagado, no les pagan a los de Numancia, no les pagan a los granaderos de reserva. Y le vienen diciendo, ¿y ustedes por qué están yendo a Guayaquil? Le preguntan Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi. Ah, porque los que iban a ir eran ustedes. El virrey decidió, cuando supo que habían los pastuzos agarrado a Bolívar en el norte, se dio cuenta que ya Bolívar no era un peligro, entre comillas. Y entonces ya no mandó a Guayaquil al Numancia, que era el batallón que pretendía mandar, y manda al batallón Granaderos de Reserva. Segunda metida de pata del virrey del Perú, pero esta sí es catastrófica. ¿Por qué? Porque el batallón Granaderos de Reserva, el 90% de sus efectivos eran americanos, o sea que le debían 8 meses de sueldo, pero además tenían una fama de desertores tremenda, lo que no pasaba con los de Numancia, que era un grupo militar de élite. Si hubieran mandado al Numancia, que tenía además muchos más españoles dentro de sus filas, la cosa hubiera sido mucho más difícil. El día 9 de octubre no hubiera habido 9 de octubre. Pero en Granaderos de Reserva llegan 750 hombres. ¿Qué es lo que termina pasando aquí? Aquí lo que termina pasando es que llegan los soldados de Granaderos de Reserva, coge Pascual Vivero y los ubica en 2 lugares. La Armería del Rey, que es donde queda ahorita el edificio Balra, frente al Palacio Municipal por el lado de 10 de agosto. Y en los bajos de la Casa del Cabildo, que poco tiempo atrás había sido terminada de construir. Ahí ubica al batallón Granaderos de Reserva. Vamos ubicándonos. En la brigada de artillería, ese cuartel, ¿dónde quedaba? Ese cuartel quedaba en toda la esquina de Clemente Ballén y Pedro Carlos. Allí, en el viejo edificio del Correo. En esa esquina, allí estaba
el cuartel de la Brigada de Artillería. ¿Dónde estaba el cuartel del Escuadrón de Caballería Daule? En el viejo Hotel Jumbo. Ahí había una edificación que era una fábrica de harina que pertenecía a la mamá de Vicente Rocafuerte, que le llamaban La Taona, porque ese es el nombre que tienen las fábricas de harina, Taonas. Y en ese lugar estaba acantonado el Escuadrón de Caballería Daule. Y las lanchas cañoneras, porque estaban en el malecón, esas lanchas estaban haciendo patrullaje en el Golfo. Eran 8 lanchas con 200 hombres. No tomemos el batallón de milicias en cuenta, porque ese estaba en toda la esquina diagonal, digamos, a la Brigada de Artillería, donde está el edificio viejo del Hotel Crillon. ¿Qué es lo que pasa entonces? Para el fines de septiembre, tenemos aquí 750 efectivos militares de granaderos de reserva, que lo último que se les ocurre es meterse en batalla contra alguien que esté defendiendo el proceso libertario. Es lo último. Ese error de la Pezuela es un error gigantesco, haber mandado al granaderos de reserva. Pero las cosas se van dando así. La independencia de Guayaquil es un conjunto de momentos de suerte que tuvo Guayaquil y los guayaquileños, y que supieron los guayaquileños detectar cuáles eran los momentos precisos para hacer lo preciso que tenían que hacer para lograr su libertad. Sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de San Martín, sin la ayuda de Bolívar, sin la ayuda de nadie. Es interesante conocer cómo en la genealogía que hizo en su momento Pedro Robles Chambers sobre los Febres Cordero, nos cuenta, no sé dónde sacaba Pedro Robles cosas increíbles, nos cuenta de que Isabel Morlás conoce al joven Febres Cordero, lo conoce en el mes de septiembre, en el malecón, caminando, y allí él la saluda, ella coquetamente le contesta el saludo, y pues esto va a desencadenar este deseo de esta chica de que la reunión que el primero de octubre se iba a dar en la casa de Villamil se convierta en un baile. Y claro, es interesante cómo lo narra Pedro Robles, porque él dice en ese libro de genealogía de los Febres Cordero, dice: la encantadora chiquilla de 14 años flechó al joven de 24 en el malecón cuando por primera vez se vieron y se saludaron. Que pocos imaginaron que años después habrán traído al mundo a 14 hijos. Increíble, pero cierto. Tuvieron 14 hijos cuando unieron sus destinos. En todo caso, el asunto termina siendo que cuando hubo la reunión en el Cabildo a fines de septiembre, ratifican en su cargo a Villamil, ratifican en su cargo a Pedro Morlás, el papá de Isabel. Villamil le dice a Pedro Morlás, que lo va a visitar: es hora ya de que nos reunamos para ver qué ideas pueden tener los jóvenes oficiales que han llegado y que son contrarios a las ideas realistas. Hay algunos jóvenes oficiales que valdría la pena conversar con ellos. ¿Qué te parece si hacemos una reunión? Y la chica oye, pues, de acuerdo, esto sí pues lo cuenta el mismo Villamil, oye lo de la reunión y seguramente dijo: aquí lo veo al pelado. ¿Por qué no hacen un baile? Eso dice Isabelita Morlás: ¿por qué no hacen un baile? Que la madre dice: ¿por qué te metes? Que era una presidilla, ¿qué te pasa? No, déjela, dice Villamil. El mismo Villamil recuerda en sus memorias que él le dijo: déjela, hoy tendrá su baile, Isabelita. Y claro, gracias a ese baile, pues ya pues ella puede establecer
más contacto con Febres Cordero. Pero ¿qué pasa con ese baile? Ahí fue que le dice Villamil a su esposa, Ana Garaycoa: hazte cargo de invitar a las familias que nosotros consideramos que son simpatizantes de esta idea. Por favor. Y le dice a José Antepara, su gran amigo: José, coge e invita a la oficialidad, a los jóvenes oficiales que tú has hablado con ellos y que están de acuerdo con el proceso emancipador. Eso pasa. En su momento cuenta el mismo Villamil de que está en su casa y ve que en un estudio que él tenía en su casa, aquí en Malecón, entre el Doctor y Elizalde, Antepara está arreglando el estudio, arreglando una mesa, y le dice: ¿qué hace José? Y José Antepara le contesta: aquí será la fragua de Vulcano. Un simbolismo muy propio de tiempos del neoclasicismo, porque en esa época todo lo grecorromano se traía a colación, y al hablar de que están haciendo la fragua de Vulcano, no está haciendo otra referencia que Vulcano era el dios de que le hacía los rayos a Júpiter, pero también hacía las cadenas irrompibles, y el único que las podía romper era el mismo Vulcano. Entonces, las cadenas que se pretendía romper, irrompibles, que parecían, eran las cadenas que nos unían a España. Entonces, aquí será la fragua de Vulcano. Ese es el simbolismo que tiene lo de la fragua de Vulcano. ¿Qué va a pasar ese día? Yo recuerdo que cuando estaba una empresaria que desgraciadamente fracasó con su proyecto, aunque fue realmente maravilloso lo que hizo, una empresaria, una cineasta, estaba haciendo la película de Rumbo a la Libertad, que desgraciadamente la terminó justo en el año 2020, cuando se dio la pandemia y quebró. Una película muy bien hecha, pero muy bien hecha. Recuerdo que estábamos haciendo la investigación bien a fondo con respecto al tema de la fragua de Vulcano, y me decía ella: esto de aquí debió ser increíble para la esposa y la mamá de Villamil, porque ¿qué pasaba? Donde Pascual Vivero, el nuevo gobernador, se enteraba de que estaba este complot dándose. La mamá, la señora Yoli, que era de origen francés, de la Luisiana de New Orleans, la mamá de Villamil, esta viejita debe andar como loca, debe haber andado. La casa de Villamil, el sitio en donde se lleva a cabo el baile, es un primero alto, ¿no? Nosotros estudiamos, pero hasta la saciedad, cómo debió ser la casa de Villamil, y es en ese primer piso alto tenía acceso, el gran salón, acceso a esta galería, una galería de arcos de medio punto que tenían casi todas las casas guayaquileñas de aquel entonces. Yo me imagino a esta veterana saliendo a esta galería techada a mirar si no estaban los soldados, si no venían soldados por ahí. Recuerden que pues ya eran 750 hombres que habían llegado desde el Perú con el batallón granadero de reserva, y muy pocas personas sabían que estaban, que les debían plata la corona, que les debía sus sueldos por 8 meses. Esta señora debía haber estado asustadísima, porque sabía que lo que estaba pasando allí era que se estaba jugando el futuro de Guayaquil en esa casa. ¿Y qué me dicen de Ana Garaycoa? O que esa señora pues ya era una señora de, como todos los Garaycoa de esa época, con un temple fuera de serie. Pero la mamá de Villamil no, pues. Entonces en la película esta ponen pues a una artista, a una viejita, que la viejita hace un papel extraordinario del susto que pasa la viejita metida llena, mirando a cada rato por el balcón a ver si es que no vienen soldados para cogerlo preso a Villamil y a todos los que están reunidos en esa casa. Bien, les hago esto como un paréntesis simpático de lo que se ve en esa increíble película, que ojalá algún día pues la empresaria que quebró porque no pudo recuperar su inversión, ojalá la saque, la ponga en YouTube o no sé. En todo caso,
esa noche del 1 de octubre, en donde los reunidos, entre los que están reunidos en ese cuartito aparte, están Urdaneta, Letamendi, Febres Cordero no está bailando con Isabelita, está Damián Nájera, está Isidro Pavón, está Hilario Álvarez, están los Garaycoa, está Elizaide, está Francisco de Paula Lavalle, Ernesto Falfán, están Villamil, Antepara, por supuesto, ojo, no está Olmedo. Hay mucha gente que le gusta meter Olmedo hasta en la sopa, no, hay momentos en que Olmedo no está. La noche del 1 de octubre Olmedo no está en la casa de Villamil. Olmedo está muy enfermo en su hacienda, muy enfermo. Hay que recordar que Olmedo tenía una afección gastrointestinal muy fuerte desde muy joven, con la cual sufrió enormemente mientras estudiaba en la Universidad de San Marcos de Lima y por la cual murió. Él tenía una afección gastrointestinal tremenda. Bueno, ¿qué va a pasar esa noche? Esa noche no saben qué hacer. Todos quieren liberar a Guayaquil. Y liberar a Guayaquil no es liberar a la ciudad, es liberar todo lo que hoy es la costa ecuatoriana menos Esmeraldas. Todos lo quieren hacer. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con más de 1.300 efectivos militares realistas y con un batallón de milicias que no llega a tener 300 hombres? O sea, es un suicidio. Pero aquí viene el momento de suerte. Y en un momento de suerte, alguna vez alguien, cuando yo por primera vez di una charla en donde citaba ese momento de suerte, me dijeron, no hables de eso, porque le quitas lo épico, le quitas lo heroico al momento de los guayaquileños. Mentira, el contar esto hace más real la historia, más precisa y por ende más interesante y más fácil de creer. ¿Qué es lo que pasa? Hay un momento en que Gregorio Escobedo, en silencio, oyendo todo el intercambio de ideas de todos los presentes, dice, pero la revolución es posible. Independizar el territorio no es tan complicado, puede darse. Recordemos de que la corona le debe a los soldados que están acantonados en Guayaquil, les debe a casi todos, no a todos porque había muchos que eran españoles, no muchos, unos pocos, le debe 8 meses de salario. 8 meses de salario. ¿Cuánto es eso? Dijo Villamil. Son 25.000 pesos oro. Recuerden algo. Guayaquil era una ciudad extremadamente pujante, tal y como conversamos cuando comenzó esta charla, en donde había gente riquísima. Recuerdo que alguna vez, leyendo un texto de cuando se recogieron fondos en Guayaquil para las batallas de Junín y Ayacucho, don Martín de Icaza y Caparroso, que solo tenía que entregar 500 pesos, porque eso era lo que le tocaba por ser uno de los hombres más ricos de Guayaquil, llegó a donde se estaban recogiendo los fondos y llevó 10.000 pesos y pidió perdón, porque no tenía más. Pero que al otro día o en una semana podía llevar otro tanto. Esto nos da una idea de por qué razón el 1 de octubre, cuando Gregorio Escobedo dice en la reunión de la Casa de Villamil se requieren 25.000 pesos oro para poder pagar lo que se le adeuda a los soldados del ejército realista. ¿Por qué razón en solo 3 días los guayaquileños ya tenían los 25.000 pesos oro? En solo 3 días. Que es el mismo Escobedo el que va a decir en la Casa de Villamil a los 3 días, cuando le dicen ya está la plata, no todavía. Esperemos el desenlace de de todo el proceso para darles el dinero.
Camilo de Struje, en su obra La Revolución de Octubre y la Campaña Libertadora, nos cuentan que efectivamente a las 9:30 de la mañana, formados frente a la Casa del Cabildo, se le entregaron, de acuerdo a la jerarquía militar que tenía cada uno, la cantidad de dinero que le correspondía, y suman 25.000 pesos. Sin embargo, de Struje no cuenta, realmente no sé por qué, no cuenta que el móvil por el cual el batallón Granaderos de Reserva, la brigada de artillería, las lanchas cañoneras y el escuadrón de caballería de Daule, el 95% de sus efectivos pliegan a favor de la independencia porque les pagaron los sueldos que les adeudaron. Puede que le quite algo de épico a la revolución, pero la hace más real. Y si queremos oír historia, oigámosla como es debido. Historia, no cuentos, ni leyenda, ni crónica sin sustento documental. Y esa información, la documentación, porque para toda esa plata, cuando fue entregada a Escobedo, hubo documentos firmados por Escobedo. ¿Saben dónde está? Está en Perú, están en Lima. ¿Y saben dónde están transcritas? En los documentos en los que les hice referencia, que son 92 tomos, de los cuales 37 hablan de Guayaquil y la independencia de Guayaquil. Esos tomos a los que les estaba haciendo referencia, que no sé por qué, ya existiendo desde el año 1975, 74, 75, Julio Estrada no los toma en cuenta para hacer su obra La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito, pero hubiera sido un bombazo que sea Estrada el que nos cuente ya en ese libro estas cosas que son realmente soberbias, fantásticas, interesantísimas. ¿Qué va a pasar entonces? Aquí viene la famosa semana, la semana de la preparación para la revolución, en donde buscan al líder y no lo encuentran, ni Olmedo, ni Jimena, ni el tío de Rocafuerte, Jacinto Bejarano, aceptan. Aquí viene esta semana tan compleja, tan complicada, pero esto ya es otra historia. La vamos a oír en otra charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa inmejorable narración de los hechos. Tenemos unos minutitos bien breves para poder abrir el micrófono a cualquier pregunta, interrogación, algún criterio que se levante. Encantados. Y aprovecho para decirles que en breves minutos más también tenemos un acto oficial, también parte del calendario de festividades de Guayaquil, que es la remembranza, podríamos decir, de la fraude de Vulcano, que va a hacerse ahora justamente en la Plaza del Bicentenario, en la calle Olmedo, justo con frente a lo que era el ex Club de la Unión, donde va a haber una baile, va a haber música y va a haber también un relato histórico. Así que todos invitados. ¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra? Cualquier pregunta, encantado. Pues con esto un aplauso. Bueno, compañero. Sí, una pregunta para mi querido amigo, el arquitecto Benio Moyo. En ese lapso, del 1 hasta el 9 de octubre, ¿se presentó algún acto de traición entre los complotados, entre los que estuvieron en esa reunión? ¿Alguien se arrepintió? ¿Alguien traicionó? Bueno, lo que pasó fue que cuando llegaron llega el líder de las lanchas cañoneras, Febres Cordero, se le acerca esa mañana del 9 de octubre, se le acerca y le dice: oye, ni se te ocurra hacer algo, el pueblo está en las calles, todos están felices porque se ha independizado Guayaquil, realmente yo creo que esto ya es un hecho consumado, no pasó nada. Después sí, después de unos días, un mes y medio, hubo un intento de retomar ese Guayaquil, pero no, fue totalmente fallido. Y la verdad es que
Olmedo hizo algo tremendamente estratégico. Formar la División Protectora de Quito, el ejército guayaquileño, con efectivos militares peruanos y efectivos militares guayaquileños que fueron reclutados y preparados para eso, fue un acto genial, porque la intención primaria no es solo independizar el resto de la audiencia, es defenderse de Emerich. Había dos intenciones clarísimas en lo que estaba haciendo Olmedo. Olmedo coge y convoca a una asamblea, el colegio electoral. Primera cosa, ¿qué es lo que obtenía de esa manera? Lo que obtenía de esa manera era darle autoridades legítimamente electas a Guayaquil, a territorio independizado. Segunda cosa, le forma un ejército, la División Protectora de Quito. Y tercera cosa, le hace una constitución, el reglamento provisorio. Con esas tres cosas, cualquier jurista, cualquiera que conozca sobre las ideas, sobre las concepciones republicanas, sin decirlo, Olmedo estaba haciendo una república. Tenía autoridades legítimamente electas por representantes del pueblo, que eran los miembros del colegio electoral. Tenía un ejército que defendía el territorio independizado, tenía una constitución para vivir con una jurisprudencia adecuada. Entonces, ahí tenemos nosotros la razón por la cual con mucha certeza se dice de que Guayaquil pasó a ser una república, y que una república que duró 22 meses. Y efectivamente así fue. Pero no hubo una traición, realmente no la hubo. Bueno, nuevamente un aplauso, Melvin, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estén atentos a la agenda de actividades.